toda la bioquímica del microorganismo para hacerlo un mayor productor, ¿sí? De taxol. Entonces es más fácil que nosotros pongamos un bioreactor, un hongo filamentoso que produce taxol, ¿sí? Que estar cortando las cortezas del árbol, que al cortar la corteza del árbol, el árbol muere, ¿sí? No se va a regenerar la corteza. Principalmente los géneros de Pestaloctiosis, ¿sí? Ya otros grupos de investigación también han identificado la ruta de biosíntesis. Entonces, conociendo la ruta de biosíntesis, nosotros podemos hacer muchas cosas para la activación enzimática o la inactivación enzimática, ¿sí? El uso de precursores, inhibidores, etc. También veíamos que nosotros podemos conocer los parámetros cinéticos de muchas enzimas involucradas en rutas catabólicas, ¿sí? O el homólogo, ¿sí? de esa misma enzima, pero en otra especie, tenga, por ejemplo, una Km más baja, ¿sí? Una velocidad, la cinética es mejor para cierto proceso, para cierta ruta de biosíntesis. Nosotros podemos tomar el gen que codifica la misma enzima, por ejemplo, de Pseudomonas, y trasladarla o clonarla en Escherichia coli para mejorar nuestra producción, ¿sí? Este es un ejemplo que les ponía de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Para la producción de malato. Entonces nosotros podemos hacer eso, no solo con los genes ya nativos de los microorganismos, sino que podemos tomar los homólogos, que después del examen vamos a ver homólogos, ortólogos, etcétera, ¿sí? Y vamos a hacer alineamientos. Ustedes a lo mejor han escuchado del famoso BLAS, eso es lo que posteriormente nos toca, porque precisamente nosotros queremos saber eso, si la proteína tal vez involucrada en la biosíntesis de glutamato de malato en pseudomonas es más eficaz, pero nuestro microorganismo ya conocemos bien parámetros de crecimiento. Lo que vamos a hacer es tomar esa enzima, ¿sí? Y prácticamente ponérsela a nuestra bacteria de interés para mejorar la producción. Pero lo que queremos saber es la identidad, si realmente se parecen esas dos enzimas, ¿sí? Por eso vamos a hacer esta parte de bioinformática. Veíamos el ejemplo de Penicillium chrysogenum como, digamos, que un modelo en la biotecnología que dio pie al inicio de la biotecnología moderna, de la mutagénesis clásica y al azar, ¿sí? Las nuevas técnicas de ingeniería genética, ¿sí? Vimos cómo las cepas se ven ahí en Gloria, en un mercado, y que alguien se llevó un pedazo ahí del melón, o a lo mejor... Perdón, ¿sí me están escuchando? Se escucha cortado demasiado desde el principio. ¿Se está cortando? Sí. Ok, ¿quieren que inicie nuevamente la presentación? No, profe. Bueno, yo no sé los demás. Las primeras cepas industriales de Penicillium chrysogenum estaban en el orden de microgramos, pero tras una serie de procedimientos de mejora de cepas, ahora las cepas actuales pues están en el orden de gramos por litro, ¿sí? Sí. ¿Cómo se alteró la bioquímica de los industriales? Ocurren cambios muy drásticos en la bioquímica del microorganismo, ¿sí? Entonces,
la NRRL 1951. Entonces, esta cepa, además de penicilina, producía otros metabolitos secundarios, como pigmentos. Tenía, en algunos casos, Penicillium crisógeno puede ser un fitopatógeno. Recordemos que este hongo, de hecho, NRL 1951, se obtuvo de una fruta, ¿sí? De un melón. Entonces, posteriormente, con las mejoras de cepas, se obtiene la Wisconsin 541255, ¿sí? Entonces, a diferencia de esta, las proteínas de virulencia están en menor abundancia, ¿sí? Además, esta se produce más penicilina y produce menos de otros metabolitos secundarios, como pigmentos, como lovastatina, ¿sí? Entonces, mucho del flujo de carbono se va hacia la síntesis de penicilina, ¿sí? Pero los cambios más drásticos ocurren en las cepas industriales, ¿sí? Como la ASP78. Entonces, fíjense cómo la bioquímica modificó tanto, ¿sí? Uno de los precursores de la biosíntesis de penicilina es la cisteína. Entonces, lo que se ha observado en estas cepas industriales es que las proteínas involucradas en la biosíntesis de penicilina están sumamente aumentadas, ¿sí? Entonces, obviamente, las enzimas encargadas de la biosíntesis pues tienen mucho sustrato para poder llevar a cabo las reacciones. Otra es que todo el flujo de carbono hacia el metabolismo secundario se va hacia la penicilina y prácticamente estas cepas industriales tienen ya muy baja biosíntesis de otros metabolitos secundarios como pigmentos, como lovastatina, ¿sí? Otra es que la vía energética se ve también altamente modificada, ¿sí? Los niveles de ATP en las cepas industriales son muy altos, que los pasos de biosíntesis de penicilina requieren alta demanda de ATP, ¿sí? Otra cosa muy interesante, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Es que las proteínas involucradas en la vía de las pentosas fosfato también se ven aumentadas, ¿sí? Entonces, la actividad de la vía de las pentosas fosfato se ve modificada en estas cepas. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta modificación? Pues altas tasas de NADPH, ¿sí? Entonces, este NADPH también es necesario para la biosíntesis de penicilina, ¿sí? Y por ahí ven una estrellita aquí, ¿sí? Entonces, presente este poder reductor en esta coenzima, también está involucrada con la respuesta a ciertos estrés, como el estrés oxidativo, ¿sí? Es un tema que vamos a ver ya, espero pronto, porque nosotros podemos modificar el estrés oxidativo en microorganismos. Estoy hablando de microorganismos aerobios, ¿sí? Durante la cadena respiratoria, sobre todo en el complejo 1, ¿sí? Se llegan a formar durante las reacciones ciertos radicales de oxígeno, ¿sí? Estos radicales de oxígeno pueden ser moléculas dañinas, pueden causar daño a nivel macromolecular en ciertas biomoléculas, ¿sí? Como oxidación de lípidos, oxidación de proteínas y sobre todo modificación de los ácidos nucleicos que viene involucrado con las mutaciones, ¿sí? Pero esta respuesta al estrés oxidativo también se ha observado que puede modificar la producción de ciertos metabolitos. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, mimetizar condiciones de estrés o disminuir el estrés oxidativo para mejorar la producción de algún metabolito. Entonces eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en Penicillium crisógenum, en las cepas industriales, estas cepas son más resistentes al estrés, ¿sí? Por el poder reductor, entre otras enzimas involucradas en el metabolismo de estas especies reactivas
al oxígeno, ¿sí? Y también nosotros vamos a ver un poco más de ciencia básica, de cómo este estrés oxidativo puede modificar la producción de algún metabolito de interés, pero también está muy fuerte involucrada en la diferenciación celular y en el desarrollo celular, ¿sí? Miren, por ejemplo, todos los eucariotas, ¿sí? Tenemos niveles basales de especies reactivas al oxígeno, ¿sí? Pero cuando estos niveles basales se ven aumentados o disminuidos, se modifica la diferenciación y el desarrollo celular. Por ejemplo, en hongos filamentosos, ¿sí? Hemos observado que cuando las especies reactivas al oxígeno se ven muy disminuidas, uno podría decir que pues, la célula es más saludable, ¿sí? Porque no tiene estas moléculas que causan daño celular. Pero resulta que estas moléculas, que les llamamos ROS, estas especies reactivas al oxígeno, ¿sí? También son moléculas señalizadoras, ¿sí? Entonces, cuando estas moléculas están en bajas concentraciones, la célula no puede diferenciarse. En hongos, ¿qué pasa? Cuando estos niveles son muy bajos, no hay señales que lleven a la célula a esporulación, ¿sí? Entonces, si un hongo, por ejemplo, un ascomiceto, no esporula, pues termina muriéndose, ¿sí? Por otros procesos que también vamos a ver que podemos modificar, que es la autofagia, por ejemplo, ¿sí? Entonces la exploración de hongos filamentosos para nosotros es muy importante, ¿sí? Y modular más esta esporulación para nosotros es sumamente importante desde el punto de vista no solo de la ciencia básica, sino desde un nivel industrial, porque la producción de hongos involucrados en el biocontrol, ¿sí? Por ejemplo, hongos entomopatógenos para el control de plagas, ¿sí? Su producción es a través de esporas, entonces las personas que trabajan en el campo compran esporas de hongos entomopatógenos, ¿sí? Para sus cultivos. Entonces los productores de hongos entomopatógenos pues necesitan tener bien claro estos procesos de esporulación, porque prácticamente el hongo se vende en esporas, ¿sí? No se vende el micelio, ¿sí? Las esporas ya se esparcen por el campo y estas germinan, y el hongo entomopatógeno puede ya ahora pues atacar a ciertas plagas de insectos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos modular el estrés oxidativo, por ejemplo, para que el hongo esporule más rápido, por ejemplo, ¿sí? Es algo que vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, esto pasa con las cepas mejoradas, ¿sí? Entonces, ya las cepas industriales de Penicillium crescendum producen muchísima penicilina, ¿sale? Entonces, ya también este segundo examen ya vamos a ver ya más a fondo estructuras de plásmidos. Este es el primer plásmido diseñado para la clonación, el PBR322, diseñado por un mexicano en la Universidad de California, ¿sí? En las estrategias de mejoramiento de cepas que hemos estado viendo algunas, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Aquí, por favor, mucho ojo, porque en el examen vamos a tener por ahí un par de preguntas precisamente involucradas entre las diferencias que existen en el cultivo sumergido y en el cultivo en medio sólido, ¿sí? Entonces nosotros en bioprocesos, empleando hongos, pero también aplica para bacterias, ¿sí? Por ejemplo, ciertas bacterias filamentosas como el género de Streptomyces, ¿sí? Los streptomicetos, pues son desde el punto de vista industrial muy importantes, ¿sí? Estas bacterias filamentosas, además de producir una cantidad inmensa de metabolitos secundarios, ¿sí? También son una fuente muy importante de enzimas, ¿sí? Sobre todo que pueden ser empleadas en la industria alimentaria, ¿sí? Entonces, los cultivos de Streptomyces también pueden ser, los cultivos de bacterias como Streptomyces también pueden ser de dos tipos, ¿sí? Que es lo que vemos aquí en las diapositivas: cultivo sumergido o cultivo en medio sólido, ¿sí? Entonces, básicamente existen dos tipos de cultivo, ¿sí? El cultivo sumergido
que es, por ejemplo, ahí la imagen que vemos es un tanque agitado, pero bien nosotros puede ser un matraz con medio líquido, ¿sí? Y el cultivo en medio sólido, ¿sí? Muchas veces es coloquial ya decir medio sólido a las placas de agar, ¿sí? Pero el agar tiene una cantidad inmensa de agua, tiene mucha agua. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería bioquímica de los bioprocesos, tenemos que saber diferenciar entre un cultivo en medio sólido, que es aquel que tiene cantidades de agua muy bajas, ¿sí? Y en el que se está creciendo en un sustrato que puede ser inerte, o ese mismo sustrato puede ser la fuente de carbono, ¿sí? Más bien esa matriz, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un bioproceso en cultivo en medio sólido, nos hacemos referencia a que es un cultivo que no está llevándose a cabo en agar, ¿sí? Otra vez creo que tengo problemas, ¿verdad? ¿O sí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien, profe. Sí, lo escuchamos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí por ejemplo vemos columnas de un soporte inerte que puede ser, por ejemplo, agrolita, puede ser perlita. En la UAM inclusive se ha ocupado espuma de poliuretano para el crecimiento de hongos filamentosos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hay varias enzimas que han logrado ser producidas con alta eficiencia y con altos rendimientos en cultivo en medio sólido, como lipasas, enzimas lignocelulolíticas, pectinasas, estas que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, las ventajas en comparación con el cultivo sumergido son varias, ¿sí? Una es la baja demanda de agua. Nosotros, por ejemplo, para la producción de antibióticos, pues necesitamos tanques, bioreactores de miles de litros, ¿sí? Bueno, ese volumen tiene que ser también llenado con agua del medio de cultivo, ¿sí? Entonces la cantidad de agua el gasto es bastante alto, pero no así en el cultivo en medio sólido, ¿sí? En el cultivo en medio sólido utilizamos cantidades de agua muy bajas, ¿sí? Entonces, al tener estas cantidades muy bajas de agua, pues obviamente la concentración de los metabolitos pues va a ser mayor, ¿sí? Una es la baja represión por catabolito, ¿sí? De alguna forma que todavía no hemos elucidado, ¿sí? Ahí en la universidad existe el grupo más fuerte de investigadores en cultivo en medio sólido, ¿sí? Pero aún no se ha logrado elucidar por qué esta baja represión por catabolito, ¿sí? Lo que ahora, antes de la pandemia, lo que estábamos intentando hacer, ¿sí? En colaboración con el grupo de fermentaciones en medio sólido, es mimetizar, ¿sí? Esto, pongan mucha atención, era mimetizar, hacerle creer al hongo que estaba creciendo en medio sólido, pero realmente lo teníamos en medio líquido, ¿sí? El primer paso que teníamos propuesto hacer era eliminar el gen de CREA, ¿sí? ¿Se acuerdan que CREA es el que está reprimiendo, por ejemplo, en sí muchas de estas enzimas, como las lignocelulolíticas o las celulasas? CREA las está reprimiendo, ¿sí? Pero en medio sólido esta represión es más baja. Entonces eliminamos el gen de CREA y ponemos el hongo ahora en medio líquido, pero con bajas represiones por catabolito, ¿sí? Entre otras cosas que pues ahorita están paradas, ¿no? Pero ya regresando a eso vamos a hacer. Otra es que se puede descartar la esterilización, ¿sí? Realmente muchas veces les comentaba que el cultivo en medio sólido puede aprovechar muchos desechos agroindustriales, ¿sí? Por ejemplo, por mucho tiempo se sigue produciendo celulasas a través del bagazo de caña, en la obtención de azúcar. Ese bagazo que antes iba a la basura o para ahí algunas cosas de chimeneas y cosas así. Ahora ese bagazo se ocupa, antes iba a la basura, ahora se ocupa para la producción de enzimas en cultivo en medio sólido, ¿sí? Este bagazo ahora es inductor de proteínas, de enzimas involucradas en la degradación de estos compuestos, ¿sí?
La otra es, por ejemplo, a lo mejor muchos conocen a la doctora Keiko Shirai. Ella, a partir de desechos de camarón, ¿sí? La cutícula del camarón está compuesta por un biopolímero que es muy abundante en la tierra, que se llama quitina, ¿sí? Entonces los hongos, filamentosos y bacterias pueden aprovechar esa quitina como fuente de carbono, pero para esto se necesita todo un complejo sistema enzimático que son las quitinasas. Pero resulta que estas quitinasas industrialmente tienen un valor inmenso, ¿sí? Porque a partir de la quitina y con estas enzimas quitinolíticas se pueden producir oligosacáridos, ¿sí? Estos pequeños oligosacáridos pueden ser usados como prebióticos, ¿sí? Y algunos de estos se ha visto que tienen ciertas funciones, por ejemplo, en enfermedades reumáticas, ¿sí? Entonces, también desde el punto de vista farmacéutico son bien importantes, ¿sí? Entonces, todo ese desperdicio puede ser empleado, ¿sí? Todos estos desechos agroindustriales pueden ser empleados en la industria, ¿ok? En la industria del cultivo en medio sólido, ¿sí? Entonces, también esto es, digamos que muy importante, se simula el ambiente natural. Muchos de los microorganismos industriales que empleamos pues son microorganismos del suelo, ¿sí? Entonces están siempre bajo condiciones de agua muy variantes, ¿sí? Entonces, el cultivo en medio sólido mimetiza esas condiciones, ¿sí? Y la baja demanda de energía. Cuando tenemos un bioreactor, un tanque agitado, pues necesitamos energía, tanto para mantener la temperatura óptima y, sobre todo, mantener la agitación del medio de cultivo, ¿sí? Entonces, el cultivo en medio sólido, pues, por ejemplo, no solo para producir enzimas, ¿sí? O producir algún otro metabolito, la producción de biomasa, como es la producción de hongos comestibles, también se hace en cultivo en medio sólido, ¿sí? Entonces, pero con todas estas ventajas del cultivo en medio sólido, pues digamos que el cultivo en medio líquido o cultivo sumergido, que también se conoce, pues es el que más se emplea en la industria, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros podemos optimizar los parámetros, ¿sí? Y mantener parámetros constantes de temperatura, de pH, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todo esto, estos parámetros físico-químicos son fácilmente controlables en el cultivo sumergido. ¿Por qué? Bueno, en el cultivo en medio líquido porque se ha automatizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando de hongos filamentosos, pues es importante identificar la morfología, ¿sí? Entonces, sobre todo la agitación es necesaria no solo para homogeneizar el medio de cultivo, pero lo más importante es para la transferencia de masa y la transferencia de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en hongos filamentosos necesitamos suministrar aire, ¿sí? Y tener un buen suministro de aire, porque el oxígeno tiene muy baja solubilidad, ¿sí? Pero nuestro microorganismo es aerobio. Entonces, la agitación también ayuda a la dispersión de la burbuja, ¿sí? Y a la transferencia propia del oxígeno a la célula, ¿sí? Entonces, esta agitación y esta transferencia de oxígeno va a modificar drásticamente la morfología del hongo filamentoso. Entonces, nosotros podemos distinguir dos tipos, ¿sí? Digamos que las hifas dispersas, ¿sí? O el pellet. De hecho, la formación del pellet, que son pequeñas bolas, ¿sí? de micelio, la formación del pellet es precisamente la respuesta del hongo a la disminución de oxígeno, ¿sí? Entonces, esto puede afectar, regularmente va a afectar de forma negativa a un bioproceso, ¿sí? Pero sin embargo, hay por ahí algunas enzimas o ácidos orgánicos, no recuerdo, que se producen mejor cuando el hongo está creciendo en forma de pellet, ¿sí? Recuerdan que les hablaba del estrés, pues a veces muchos tipos de estrés llevan a un aumento en la producción de algún metabolito, ¿sí? Entonces, el pH también afecta de forma considerable la producción de enzimas, ¿sí? Sobre todo de enzimas, y también por ahí de penicilina, me parece, ¿sí? Y sí, de penicilina también. El pH, además de, por ejemplo, modificar
el estado de ionización de proteínas. Recordemos que las proteínas tienen un punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces, el punto isoeléctrico el aumento de pH o disminución de pH afecta la ionización de los grupos R de las proteínas, ¿sí? Entonces, si ese estado de ionización se modifica, por ejemplo, muchas de las enzimas, el sitio catalítico es una tríada de residuos, ¿sí? Entonces, nosotros, si ese pH se modifica, puede modificar el estado de ionización de estos residuos, ¿sí? Y tener una menor afinidad por su sustrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a preferir enzimas que trabajen a un amplio rango de pH, ¿sí? Habíamos dicho que no hay que hablar necesariamente de un pH óptimo o de una temperatura óptima, sino más bien de un rango, ¿sí? Entonces, si nuestra enzima tiene un rango de actividad, por ejemplo, de pH 4 a pH 8, ¿sí? En comparación con una que su rango es, por ejemplo, de pH 6 a pH 7, pues vamos a preferir siempre la de rangos más amplios, ¿sí? Porque tal vez las condiciones de su reacción no son controlables, ¿sí? Entonces, esta enzima, al soportar y tener actividad a este rango más amplio de pH, pues va a ser más eficiente, ¿sí? Entonces, el pH va a modificar las proteínas, ¿por qué? Por su estado de ionización, ¿sí? Y a otras biomoléculas. Pero también el pH va a afectar la transcripción de genes, ¿sí? Por ejemplo, microorganismos productores de proteasas, ¿sí? Bajo ciertos pHs van a preferir la producción de proteasas ácidas, de proteasas básicas o de proteasas neutras, ¿sí? Entonces es importante este pH, ¿sí? Ahí en el ejemplo, perdón, ahí en el ejemplo vemos un factor de transcripción que se llama PAC-C, ¿sí? Que ese ya después lo veremos más adelante, ¿sale? Es un bioreactor, que ustedes lo conocen más. Nosotros podemos a baja escala producir proteínas en un matraz, ¿sí? Entonces, espacio de cabeza será aire que puede emplear el microorganismo para la respiración. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo de la agitación, ¿sí? Esto es importante. Nosotros tenemos que optimizar bien la velocidad de agitación porque ya estamos hablando que puede modificar la morfología del hongo. Pero este esfuerzo de corte que se da por el movimiento de la propela, ¿sí? También puede dar como resultado fragmentación de las cifas o fragmentación celular, ¿sí? Entonces, si estas células, esta fragmentación celular es elevada, pues regularmente los niveles de producción van a ser bajos, porque luego está sometido a tanto estrés que va a terminar muriendo, ¿sí? O el microorganismo. Porque básicamente estamos rompiendo células de forma mecánica por la velocidad de agitación, ¿sale? Este es un tipo Airleaf. Que casi en los 90s tuvo mucha fama. Estuvo un poco en desuso, pero por ahí que se sigue empleando, ¿sí? Existe un sistema híbrido, ¿sí? Que es la inmovilización. Esta inmovilización de microorganismos sobre todo está diseñada para inmovilizar microorganismos que tienen un crecimiento filamentoso, como los hongos filamentosos, pero también bacterias filamentosas. Precisamente estamos hablando del género de Streptomyces, ¿sí? Entonces, estas bacterias también pueden ser empleadas en procesos de inmovilización, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? Básicamente el hongo o la bacteria, ¿sí? Se hace crecer en un soporte, ¿sí? Regularmente un soporte inerte, como espuma de poliuretano, que es la foto que vemos al centro, ¿sí? Entonces, este soporte tiene las características, regularmente son porosas, que hace que el crecimiento propio del microorganismo hace que este quede atrapado, ¿sí? En este soporte. Entonces, ahora estas partículas de soporte con el microorganismo las llevamos a un medio de cultivo líquido, ¿sí? Entonces, estamos, digamos que con un sistema híbrido.
un microorganismo creciendo en un soporte sólido, ¿sí? O más bien crecido o inmovilizado en un soporte sólido, pero creciendo en un medio de cultivo líquido, ¿sí? Entonces, para algunas, por ejemplo, en la producción de enzimas, estos sistemas también son bastante empleados, ¿sí? Ok, ¿dudas con esto? Estas diapositivas creo que ustedes las tienen, ¿verdad? No, Ah, ¿no? Sí. ni las otras. ¿Sí, sí las tienen? No, profe. No, No, bueno, las vuelvo a enviar. Estoy casi seguro que se las había enviado. No, envió las de CDS, pero estas no. Ok, entonces ahora las envío, ¿sale? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir.